El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia ustedes no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo: te ruego, entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo: no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque un muerto resucite. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 2 mensajes muy especiales para nosotros en el recorrido cuaresmal, queridos hermanos, que vamos realizando en compañía de San José, la Santísima Virgen María, hacia ese encuentro maravilloso con el Señor. El libro de Jeremías, hoy, queridos hermanos, nos hace una síntesis muy especial de quien coloca la confianza en todo lo humano, en todo lo banal, en todo lo que perece, lo que se acaba, lo que es finito, o sea, en el hombre, y el que coloca la confianza en el Señor. Hay que hacer caso, queridos hermanos, al profeta que hoy nos vuelve a recordar que estamos más inclinados hacia el mal que a lo que nos exige el bien, precisamente porque es una exigencia de parte nuestra, porque tenemos que poner un poco de nosotros, porque tenemos que hacer un esfuerzo, porque tenemos que entregar algo de nosotros. Nos cuesta más hacer el bien. Por eso, hijos, es más fácil hacer el mal. No se necesita esfuerzo, queridos hermanos.
Maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. No podemos, hijos, apartarnos del Señor. Ya hemos caminado 1 año, 2 años, 3 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. No podemos claudicar. Recuerden que hace poquito mirábamos el texto bíblico donde se nos recordaba que si al final del camino, en el último día, yo desisto, dejo de perseverar, me relajo, pienso que nada va a suceder, que esto es que no se va a acabar, que son mentiras todo lo que nos ha dicho la palabra de Dios, y hago el mal, me voy a condenar. No va a importar todo el bien que haya hecho y lo bien que me haya comportado. Me faltó fe. Tengo que perseverar hasta el final. No puedo claudicar. Y es la misma gracia que Dios nos regala y que nos recuerda que aquel que se ha portado mal 1 año, 10 años, 20, 50, 70 años, y en el último momento encuentra la gracia de Dios, la acoge en su corazón y decide cambiar, arrepentirse de corazón, Dios lo va a perdonar. Y estos son textos bíblicos cuaresmales que siempre nos están invitando, hijos, a que nosotros miremos, reflexionemos, hagamos el examen de conciencia de nuestras vidas y nos demos cuenta que hay que quitar, que hay que poner, que hay que fortalecer en nuestra vida para seguir ganando ese terreno hacia el encuentro con el Señor. Y el Salmo 1, hijos, es una hermosura. El Salmo 1 nos dice que nosotros nos tenemos que cuidar para no caer en la desesperanza o en el acostumbrarnos a vivir en el pecado o a vivir en el mal. No podemos acostumbrarnos a ello, hijo. El Salmo nos recuerda muy especialmente: dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Hijos, el que se sienta a comer con pecadores termina cometiendo los pecados. Hay que luchar por el pecador, claro que sí, hijos, claro que sí, pero mirando atentamente, hijos, por dónde es que el enemigo me va a querer robar la paz, la gracia que Dios me ha regalado. Por dónde es que el enemigo, Satanás, va a querer entrar a mi vida para depositar allí en mi corazón su semilla, su maldad, su mentira, su corrupción, su injusticia, su chisme. Tenemos que estar muy vigilantes, queridos hermanos. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Hijos, tenemos que adiestrar nuestro oído para escuchar a Dios, no para escuchar a los hombres, no para escuchar otros conceptos, argumentos, filosofías, ideologías raras que salen de la noche a la mañana y que se quieren hacer ver y las quieren mostrar como realidades absolutas, donde está incluido todo lo que era pecado y ahora por eso ya es aceptado totalmente. Y luego nos quieren engañar diciéndonos que todo lo que fue bueno, que construyó la vida,
que ayudó al fortalecimiento de la iglesia doméstica, que es la familia, que ayudó a la crianza, al fortalecimiento de los hogares. Ahora todo eso es malo. No podemos, hijos, dejarnos arrastrar por los impíos. Hay que detectarlos inmediatamente, darnos cuenta cuál es la verdad y qué no es la verdad. La oración todos los días al Espíritu Santo, pidiendo la luz de su Santo Espíritu, pidiendo la luz de el Espíritu Santo de Dios, pidiendo la luz del Espíritu del Señor que nos asista, nos ilumine, nos dé la sabiduría para entender y saber discernir el bien del mal, nos va a ayudar mucho. Y yo se los dije desde Pentecostés del año pasado, cuando hicimos la secuencia al Espíritu Santo, que la debíamos de hacer todos los días, por la mañana, a mediodía y por la noche, junto con el Ángelus. Es pedir el auxilio del Espíritu Santo de Dios para que Él nos dé la fortaleza para no dejarnos engañar de los impíos, no sentarnos en la reunión de los cínicos y no caminar por la senda de los pecadores. ¿Es la fragilidad humana el pecado? Sí, hijos. Es una tentación del demonio, una de las insidias del demonio. Sí, hijos. Pero y entonces tenemos que aprender a vivir con todo eso, porque todo eso está inmerso en la sociedad, o sea, en el diario vivir nuestro. Nosotros no nos podemos quedar encerrados todo un día en nuestros hogares, en la casa cural, en una oficina. Nosotros tenemos que salir a interactuar con el mundo, ir a una EPS, ir a un banco, ir a un supermercado, a cualquier parte. Nosotros tenemos que estar interactuando con personas que a lo mejor hayan sido muy permeadas con esas ideologías raras y filosofías raras, donde ponen patas arriba todos los valores, invierten todo lo que era bueno, ahora es malo. Tenemos que hacerlo, hijos, pero con la asistencia del Espíritu Santo, las cosas van a ser mucho más diferentes. Y en el libro del Evangelio de San Lucas, hijos, nos narra el texto bíblico que normalmente nosotros conocemos como el pobre Lázaro y el rico Epulón. Lázaro tiene nombre, el rico no, hijos. Pero, queridos hermanos, yo creo que aquí el mensaje maravilloso para el proceso de nuestra Cuaresma se inició el miércoles de ceniza con el sobrecito de la campaña de la comunicación cristiana de bienes. Muchas personas devolvieron el sobrecito inmediatamente, se los entregamos, pero no era así la tarea. Yo se los expliqué muy bien. Tiene 5 cajoncitos de los 5 viernes que componen la Cuaresma. Y ahí, queridos hermanos, debíamos de ir tachando cada cajoncito de esos con la ofrenda que yo voy recogiendo de la abstinencia y del ayuno que yo hago, para compartirlo con los hermanos más necesitados, con la labor social que realiza la Iglesia en nuestra ciudad y que apoya muy especialmente a otras diócesis, queridos hermanos. Entonces, el texto bíblico hoy que nos dice que el rico banqueteaba todos los días, vestía de lino y de púrpura, que era un ser humano que no pasaba necesidades materiales en este mundo, pero que a la entrada de su casa había un pobre, a la entrada de su casa, y que el pobre deseaba al menos alimentarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y él no se lo permitía.
Hijos, el rico nunca se dio cuenta que a la entrada de su casa había un pobre. Nunca se dio cuenta. Porque la riqueza le robaba toda la atención para ser capaz de ver la pobreza que había en el mundo y que tenía el hermano que estaba ahí afuera. Y nos cuenta el relato que muere el pobre y es llevado por los ángeles al reino de los cielos. Y muere el rico y no se dice absolutamente nada, sino que salta y dice: desde el infierno alzó los ojos y vio a Abraham y a Lázaro a su derecha. Y comienza toda la situación, queridos hermanos, de la confrontación del ser humano. De un ser humano que ya no tiene absolutamente nada que hacer, ni puede hacer absolutamente nada, suplicando la gracia y la misericordia de Dios para su familia, al menos. Para él primero, pidiendo que Lázaro vaya y le moje la lengua con su dedo untado de agua, para que refresque la incomodidad de las llamas, la sed del fuego devorador del infierno que le está atormentando. Y nos recuerda, hijos, que entre el cielo y el infierno no hay ninguna conexión, no hay ninguna. Lo dice el relato del texto bíblico. Entre ustedes y nosotros hay un abismo inmenso que no es posible pasar. Entonces, hijos, hay condenación, hay infierno, hay reino de los cielos. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el texto bíblico. ¿Y cómo va uno al texto bíblico? No reconociendo al hermano. Fue lo que le pasó al rico. No reconociendo al ser humano. No reconociendo al hermano, no reconociendo las necesidades que el otro tiene. Pensando que yo nunca me voy a morir, pensando que nunca se me van a acabar los bienes materiales, pensando que todo eso lo he conseguido por mis fuerzas, sabiendo que han sido bendición de Dios. Pues en este camino cuaresmal, queridos hermanos, el ayuno y la abstinencia que nosotros hacemos se debe representar en una ofrenda económica para compartirla con los más necesitados, para compartirla con los hermanos que más lo necesitan. A ti y a mí no nos hace falta una gaseosa, no nos hace falta un helado, a ti y a mí no nos hace falta una hamburguesa, a ti y a mí no nos hace falta, gracias a Dios, la comida. Y podemos mirar de qué forma el valor de una hamburguesa pueda ir ahí en ese sobrecito para compartirlo con los más necesitados. O sea, es mirar mi esfuerzo y mi sacrificio por seguir caminando al lado del Señor. ¿Cómo puedo traducir eso en una obra de misericordia? Yo voy caminando con el Señor y las obras de misericordia me ayudan a ir limpiando, expiando mis faltas y mis pecados cometidos en el presente y cometidos en el pasado. Si ya fui a la confesión, ya están perdonados, pero necesito borrar la mancha que deja el pecado en mi vida. Y una de las formas para borrarlas son las obras de misericordia. Pues, queridos hermanos, que en este tiempo cuaresmal, estos dos mensajes que nos deja la palabra de Dios, en la lectura del profeta, primera lectura, hijos, no sentarnos en la mesa de los cínicos, no caminar con los pecadores. Hijos, nos ayude a pensar y a reflexionar si nosotros estamos haciendo eso. Muy probablemente, hijos, se cumpla lo que dice el adagio popular o el refrán popular. Dime con quién andas y te diré quién eres.
Si nosotros caminamos por la senda de los pecadores, si nosotros nos sentamos en la mesa de los cínicos y si nosotros escuchamos el consejo de los impíos, de pronto el enemigo nos engaña y comenzamos a hacer lo mismo. Y en el mensaje del texto bíblico del Evangelio, por más bendiciones que Dios nos haya regalado, no dejemos de reconocer al hermano que está a la entrada de la puerta de mi casa suplicando misericordia. Hagamos las obras de misericordia, que mi esfuerzo y mi sacrificio se traduzca en un alivio, en una bendición para los hermanos que más lo necesitan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,